Hoy está con nosotros el doctor Luis Herrera Abad, prestigioso psicoanalista de nuestro medio, con quien vamos a conversar acerca de la artificialidad de la mujer moderna. De modo que la más cordial bienvenida, doctor Herrera Abad. Y quiero someter a la consideración de mi invitado el siguiente punto que me parece esencial. En la década de 1960 se inicia la contracultura y juntamente se inicia el que llamaremos segundo feminismo o nuevo feminismo, ¿no? Que es distinto del feminismo de las sufragistas del siglo anterior. Bueno, yo recuerdo muy bien que entre las propuestas del nuevo feminismo, ¿no?, había una que solían repetir, ¿no?, y que era característica de este movimiento. Y recuerdo, por ejemplo, entre las feministas ilustres de esa época, ¿no?, a Betty Friedan, a Gloria Steinem, a Kay Millett, a Germaine Greer y en fin tantas otras, ¿no?, que se habían propuesto, según decían, en acabar con la mujer objeto, ¿no? La mujer de vitrina, la gatita mimada y la cabecita hueca, la que está solamente pensando en la modista y en el peluquero y en el cirujano plástico, ¿no? Entonces querían que eso ya terminara porque era una de las tantas servidumbres de que era pues visible que tenían las mujeres en esa época. Bueno, han pasado pues 40 o 50 años y la llamada mujer objeto no solamente no ha disminuido, sino que ha aumentado. Bueno, hay varias posibles explicaciones, ¿no?, en relación con este aumento, pero quisiera saber cómo explicas esto. Sí, mira, no son solamente 40 o 50 años, sino que es casi tan antiguo como el hombre. Pensemos en el Génesis y pensemos en el mito de Adán y Eva, por ejemplo. En el mito de Adán y Eva, el hombre es el amo que vacila un poco en su ejercicio de poder por la seducción de la mujer, pero el hombre es el que piensa, el hombre es el que tiene, por lo tanto, el pensamiento, el cerebro funcionando, y la mujer son las emociones, las pasiones, etcétera. Así es presentada, además, claro, Eva y Adán. Yo me acuerdo que Estela Hueldo, precisamente esta colega argentina, ella hace un análisis de un friso famoso. Mascio puede ser el autor, tal vez, en el cual aparece Adán y Eva, pero bien especialmente, bien peculiarmente pintados. Adán no está cubriéndose la zona sexual, sino el rostro. Y Eva sí cubre sus pechos y su parte genital. Entonces ella dice, es que tal vez el hombre se cubre el rostro avergonzado por su orgullo, por su arrogancia de querer ser como Dios, etc. Pero la mujer es consciente de su sexualidad. El hombre funciona más en términos de un pensamiento y la mujer más en términos de la sexualidad, y esto es tan antiguo como el Génesis, dice ella, ¿no? Y a pesar de que esta idea de un mito prejuicioso considera que ella que es, ¿no?, pero hay muchos mitos así. Claro. Se mantiene hasta nuestros días, a pesar de que no existen razones de peso racionales como para poder razones de peso, digamos, como para poder sostener muchos de estos prejuicios todavía hasta este momento, pero se sigue manteniendo. Se sigue manteniendo igual. Dice ella que estos prejuicios ubican a la mujer generalmente, y de ahí la superficialidad tal vez, como una figura que está muy dispuesta a aparentar, a representar, etc. Y el hombre
como una persona que puede pensar mejor, puede establecer pensamientos lógicos, entonces puede tener más crítica frente a la realidad, cosa que es discutible, por cierto, y la mujer no. Creo yo que está bien metido en el ser humano esta forma de pensamiento del poder del hombre sobre la mujer. Y la mujer, posiblemente, que se asume como objeto de la sexualidad del hombre, del deseo del hombre, adopta una actitud sumisa frente al hombre. Y ahora, el hombre es el que lleva el poder, él es el que desea. Claro, yo creo que el planteamiento, como planteamiento de base, está bien, pero habría que matizarlo. Me refiero a lo siguiente. Fíjate, el ser humano se ha pintado el cuerpo y sobre todo la cara desde el Paleolítico superior, ¿no? No podríamos hablar de cosmética, pues, entre los cavernícolas, ¿no? Pero hay suficientes testimonios que indican que se pintaba, ¿no?, como señal clánica o de tribu, ¿no?, o de pertenencia, o como manifestación de identidad, o como adorno. Eso, repito, en el Paleolítico. Los especialistas nos dicen que la cosmética posiblemente surgió hace 4.000 años, porque ya Nefertiti, la famosa reina egipcia, que está maquillada, ¿no?, y tiene 35 siglos, ¿no? Entonces, hace unos 4.000 ya comenzó la cosmética. Entonces, la historia, digamos, de la artificialidad, me estoy refiriendo ya concretamente a la mujer, vía la cosmética, es muy antigua, pero con una diferencia, ¿no? Y yo por eso quería centrar el asunto. Antes, por lo menos antes del siglo XX, ¿no?, yo todavía algo de esto he visto en las tías y en las abuelas, ¿no? No se teñían el pelo, porque cuando una mujer de hace 80 años se encanecía o comenzaba a perder el pelo, se ponían pelucas, ¿no? Luego se maquillaban, pero solo para restituir aquellas líneas que se estaban desdibujando o para intensificar aquellos matices que se estaban perdiendo, etc. Pero no como un fin en sí mismo. Incluso se llegaba a decir, me parece con acierto, que la mujer bien maquillada es la que parecía no estarlo. Y en el caso de los Luises, sobre todo Luis XV, y nos dicen esto los historiadores de la época, cuando un amante de Luis XV no quería cohabitar con él, entonces se maquillaba. Y entonces el rey, al verla maquillada, llena de pintura y todo, se daba media vuelta y se iba, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esta presencia muy viva, digamos, de la cosmética en el rostro, ¿no?, hacía recordar inmediatamente a las comediantas, a las mujeres de la farándula y a aquellas otras a las que se llamaba, pues, las mujeres de vida alegre. O sea, era un aspecto payasiento, vulgar. Entonces la mujer fina no lo hacía. Pero llega el siglo XX y entonces ocurre algo que nunca había ocurrido. Porque la mujer siempre quiso, por lo menos porque yo he investigado, siempre quiso, en medio de su cierta artificialidad, parecer natural, ¿no? Pero llega un momento en que la mujer comienza a maquillarse delante de los demás. Y en una reunión, ¿no?, saca su polvera, se echa polvo, se pinta y todo, y ya sin ningún rubor. Entonces la gente dice, como no era natural. No. Pero eso comienza, digamos, muy tardíamente, ¿no? Ahora, entre esa manifestación donde, digamos, lo ideal, lo fino, era no parecer maquillado, imagínate tú a lo que ocurre ahora, donde pues hay un exceso evidente, ¿no?, de pintura, ¿no? Y no solamente de pintura, sino de 20 cosas más, ¿no? Entonces yo quería subrayar ese hecho. Sí, bueno, tienes razón, ¿no? Pero creo que hay algunas cosas que mencionar. Creo que este maquillaje se ha dado siempre, como tú has dicho, desde tiempos muy tempranos, ¿no? Tanto el hombre como la mujer han tendido a maquillarse.
¿ya? En épocas determinadas, más la mujer que el hombre, por cierto, ¿no? Pero en la época de los Luises de Francia, evidentemente el hombre se maquillaba también. Y se ponía pelucas y se adornaba. La mujer también se adornaba. A lo mejor la mujer tenía un cierto criterio, un cierto cuidado en adornarse y no aparentar estar tan adornada, digamos, como tú me decías hace un momento, ¿no? Pero los adornos podían ser un día pues el vestido, ¿no? Pero yo me refiero a la pintura y a todos los arreglos, digamos, de la cosmética. Eso creo que también existía, solo que era diferente, evidentemente, a lo que sucede hoy día. Ah, no, lógico. Ahora hay un cultivo del cuerpo, por ejemplo. Pero vamos a después a seguir, porque me están indicando que vamos a hacer acá un corte. Estamos dialogando con el psicoanalista Luis Herrera. Nos estábamos refiriendo, o yo me estaba refiriendo, al hecho de que hasta entrada las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Había, digamos, la impresión de ser la mujer natural, ¿no? Y no artificial, porque cuando la mujer mudaba algo de su soma, no lo hacía delicadamente, suavemente, ¿no? Sin intensificar, ¿no? Los rasgos. Pero luego esto cambió y entonces comenzó pues la expansión indetenible de la cosmética, ¿no? Entonces comenzó ya a ser un lugar común la no naturalidad de la mujer, no solamente el rostro femenino. Yo creo que lo que vino después es una extensión simplemente de este rostro que ya no era natural. Hasta esa época parecía, ¿no? Parecía que era natural porque todavía había una presencia, digamos, de los artificios menor. Pero luego, para mí, no sé si estará de acuerdo, voy a situar, digamos, cronológicamente esto. Fíjate, hay un número de la revista Vogue del 2001, si no me equivoco es un número especial de septiembre, que tiene 722 páginas, así es un número impresionante. Y de esas 722 páginas, 700 páginas son de avisos. Bueno, ya después me di el trabajo de ver números equivalentes así especiales o extraordinarios de esta misma revista en décadas anteriores. Vogue es una revista muy antigua y con mucho prestigio. Bueno, y entonces vi, por ejemplo, que en el número correspondiente al año 1985 había 3 o 4 veces menos número de avisos que en este número del 2001, ¿no? Y, por supuesto, menos páginas. Entonces, como la llamada posmodernidad más o menos comienza en 1985, ¿no? Entonces comienza esta escalada, ¿no? del artificio en relación con la mujer. Tanto es así pues que un número de la revista de hace más de 10 años, ¿no? Prácticamente todo el número está dedicado pues al avisaje, ¿no? Entonces creo que es muy reciente, sí, ¿no? Sí. Ahora, creo también que esto nos lleva de alguna manera a pensar por qué es en la mujer en donde vemos más la superficialidad de esta cosmética, de este adornarse, etcétera, que en el hombre, ¿no? Es que asumimos que lo femenino se caracteriza precisamente por ser algo que debe adornarse más, ¿no? Esto no tendrá que ver con lo que en algún momento, cuando se gesta el psicoanálisis, se pone sobre el tapete en cuanto a la mujer como una entidad superficial, no muy inteligente, peligrosamente erótica, etcétera. Pero es anterior al psicoanálisis. Por supuesto que anterior al psicoanálisis, pero el psicoanálisis lo que hace es, a través del cuadro histérico, que es el que gesta el psicoanálisis, que se caracteriza precisamente por estas cosas. Y se decía que la histérica no era una enferma, sino una simuladora, ¿no? Y Freud lo que hace es
a través del estudio sobre la histeria, empieza a darse cuenta, primero, que sus pacientes, todas ellas mujeres, eran gente muy capaz, muy inteligente, muy bien preparada, mejor que muchos hombres. Y lo que hace es señalar que su sintomatología es una respuesta a la ley del hombre, a la ley paterna. Y ahí viene el Edipo y todas estas cosas que desarrolla en algún momento, ¿no? En 1920, mucho tiempo después, va a decir: acá no se puede hablar que existe una mujer, sino que la mujer se hace. Que el hombre, tampoco existe que el hombre se hace, y que todos somos bisexuales, manifiestamente siendo niños, y después la realidad nos da una identidad de género, pero la identidad de género no viene con nosotros, es una cosa que se hace. Somos bisexuales inicialmente. Ahí entra, por ejemplo, el qué cosa dispone la sociedad para la mujer. La mujer tiene que ser seductora, o tiene que ser una mujer idealizada como la madre o como la virgen, pura, etcétera, o tiene que ser seductora, que se pone en el límite mismo de la prostituta, ¿no? Entonces, esta oscilación entre aspectos de este tipo se mantienen aún hasta estos momentos. Ahora, yo recuerdo que en una obra muy densa, pero que tiene una serie de páginas perfectamente legibles, el filósofo Jean-Paul Sartre desarrolla la idea de que, contrariamente a lo que se ha dicho y se dice, de que nosotros venimos, digamos, como un simple proyecto y luego nuestra tarea en el mundo será la de actualizar toda esa potencialidad que traemos, ¿no? Pero Sartre demuestra que en realidad el hombre, lejos de hacerse a sí mismo, viene ya casi hecho. Y esto de acá lo emparenta con la escuela etológica contemporánea, ¿no? Que subraya este carácter de conductas innatas, ¿no? Y que estas tales conductas innatas, yo he hecho una lista de 22 y no son todas, pero ya son bastantes. Entonces ahí hay luego otra oposición, ¿no? Entre lo que quieren, digamos, presentarnos a un ser humano que tiene todo un proyecto para realizarse, y quienes dicen, bueno, tienes un terreno de 100 metros, pero 75 están ya construidos, ¿ah? Hay un 25. Entonces el reto que al menos se plantea desde el psicoanálisis es: nosotros traemos toda la historia de la humanidad en nosotros. Y nuestro reto es, en la vida que tenemos por delante, tenemos necesariamente que reconstruir y hacer, ¿no? Realidad parte, porque eso no va a ser posible que sea todo, parte de lo que nosotros ya traemos hasta genéticamente establecido. Pero esa parte es la que nos da, por ejemplo, no la sexualidad, sino es la parte que nos dice cómo manejo la sexualidad. Ese es el asunto. Y ahí sí intervienen ya estos prejuicios, estas cosas, el mito de Adán y Eva y todo lo que sabemos, ¿no? Fíjate, cuando se habla, por ejemplo, de que somos un proyecto y de que tenemos una serie de capacidades inéditas que sometía pues a un desenvolvimiento cabal y real y eficaz, van a traducirse pues en una espléndida muestra de humanidad. Yo digo, está bien el discurso, pero con una condición, de que haya pues lo que Santiago Ramón y Cajal llamaba los 4 mordientes de cualquier acción eficaz. Y decía, los 4 mordientes de cualquier acción eficaz son el interés, la atención, el esfuerzo y la perseverancia. Yo digo que precisamente eso es lo que ha detestado siempre el ser humano. Estar atento es un trabajo. El cerebro normalmente está desatento, ¿no? Entonces, para que esté atento hay que esforzarse. El cerebro, el estado normal, por eso esta época posmoderna, cibernética y robotizada, es ideal para el cerebro, ¿no? Porque está completamente distraído por 1001 estímulos, ¿no? Y el cerebro vive de eso, de la distracción, pero concentrarlo y afinarlo y fijar la consideración, hay que hacer un esfuerzo. Ahí el problema es entonces qué cosa nos plantea como alternativa para ser lo que interiormente podemos ser la sociedad. Y ahí sí hay un problema serio.
nosotros no tendemos al orden, sino al desorden. Así es. La sociedad se supone que es la que debería darnos humor. Ahora, ¿qué orden nos da? Ese es el problema. Pero la actual situación, digamos, la actual situación en esta llamada posmodernidad y en esta sociedad informática, es algo, bueno, primero, yo me permito ser pesimista, digamos, esto me parece irreversible, ¿no? Porque simplemente la tecnología se nos ha adelantado no sé cuántos lustros, ¿no? Entonces eso por una parte. Y luego, estamos absolutamente llenos de adiciones, ¿no es cierto? Estamos llenos de prótesis. Entonces, imaginarse ahora a un ser humano sin prótesis es absurdo, ¿no es cierto? Todo el teléfono celular, el mouse, todo eso, los audífonos, todo eso son prótesis, son extensiones. Sí, y claro, peor todavía, creo que en estos momentos hay una tendencia a tener identidades que son prótesis. Lo que Marcelo Viñal llamaba prótesis identitarias. Ajá. O sea, tendemos a adoptar actitudes falsas. Ahí está. ¿No? Para poder caer bien, para poder alcanzar éxito, para poder llevarnos bien, etcétera. Pero entonces, por eso te decía yo que yo juzgo que esta época es la época que va a ser más difícil de remontar, porque primero le han dado, por decirlo así, en la yema del gusto al cerebro. El cerebro normalmente, y todos los estudios al respecto lo indican, normalmente es un desatento. El cerebro no está atento. Entonces, todos los grandes logros para comenzar se hacen con atención y poner atención es pues esforzarse, ¿no es cierto? Y luego perseverar, y luego esforzarse más, etcétera. Bueno, eso le ha repugnado siempre al ser humano. Y ahora, con la tecnología, que está haciendo toda la tecnología por él, entonces está creando un tipo de ser humano absolutamente dependiente y una mujer también absolutamente dependiente. A eso me refiero, ¿no? Sí. Ahí hay una diferencia así con simplemente una década, ¿no? Ahora, no hay ningún tipo de aprendizaje que nosotros podamos hacer que no suponga frustración, ¿no? Porque no nos nace hacer el aprendizaje. Hacer el aprendizaje significa limitarnos en aquello que nos provoca hacer espontáneamente, es colocar una especie de corsé para poder aprender. Pero nuestro pensamiento, por ejemplo, el pensamiento simbólico no se aprende si no es con frustración. Es decir, en donde falta algo es donde yo coloco el símbolo de aquello que falta, ¿no? Lo cual te da una idea de que es la frustración, el no tener algo para satisfacer, precisamente la que permite el desarrollo humano a nivel, por ejemplo, de pensamiento, de simbolización, de símbolo, ¿no? El símbolo siempre es el reemplazo de algo que no tenemos, que nos falta. Vamos a hacer aquí una nueva interrupción y ya regresaremos. Estamos dialogando con el doctor Luis Herrera Abad. Lo que hoy se observa, entre otras cosas, en relación con el mundo femenino, es un afán, ¿no? Realmente pertinaz, ¿no? Muy intenso, de alterar, modificar, mejorar, en fin, todo lo que signifique, digamos, una desfiguración y una refiguración del soma femenino. Particularmente las tres mentas, o mejor dicho las dos, ¿no? Porque todavía tengo entendido que no hay una cirugía plástica para la piernamenta, pero sí para la tetamenta, pues sí para la nalgamenta, ¿no? Entonces, claro, la mujer pues se hace implantes tetales y nalgales, ¿no? ¿Cuál es el propósito de realzar estas partes de la anatomía? Hay una respuesta fácil y es pues hacer que la mujer sea más apetitosa para el varón término medio. Esa sería una respuesta fácil, ¿no? Pero ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, es que esta respuesta fácil creo que supone de todas maneras una importancia que se le está dando, una sobreimportancia que se le da a los estímulos sexuales físicos de la mujer. Entonces la mujer es presentada, sigo creyendo en esto, como el objeto del deseo, y el hombre es el deseante, así se le presenta en la sociedad. Entonces
al hombre le gusta más determinado tipo de cuerpos femeninos. Sí, pero ponte en el caso, digamos, del atetamiento. Vamos a centrarnos. Sí. Si la mujer lo hace con el propósito de atraer más eróticamente al varón, entonces el varón, que es muy torpe en sus relaciones normalmente con las mujeres, no se da cuenta de que esa atracción encierra un profundo deseo de infantilización, porque el varón que luego va a tener a esa mujer desnuda, lo primero que va a hacer es agarrar las tetas y chupárselas. O sea, se va a infantilizar. Sí. Entonces, ahí viene, digamos, una jugada. Digamos que hay una historia del cuerpo que viene desde el momento de la concepción y antes. Nuestra madre nos recibe, después de habernos dado ese hábitat absolutamente adaptativo, cómodo, etcétera, que buscamos toda la vida, porque no nos gusta, decíamos hace un momento, lo desagradable, tendemos al placer absoluto, buscamos eso, y se convierte en una especie de útero social ella desde fuera al recibirnos cuando nacemos. Y ahí experimentamos las grandes satisfacciones que los seres humanos pueden experimentar en su vida. Las demás son versiones casi de esto, ¿no? Son formas que evocan de alguna manera estos primeros momentos con nuestra madre. Evidentemente, las primeras tensiones que tenemos son las que se derivan de nuestro cuerpo. El hambre, por ejemplo. Entonces, el seno materno se transforma en la satisfacción que nos quita la tensión del hambre, placer, por lo tanto, y al mismo tiempo nos da afecto. A partir de ahí, el afecto de este tipo no se va a poder desligar, probablemente, de la satisfacción vivida, con la satisfacción del hambre. La leche tibia que sale del seno materno se convierte en una especie de río que nos envuelve. Pero eso iba, placentero. Pero eso lleva consigo, más adelante, una situación especial, sí, que generalmente los hombres no pueden resolver. Yo sí, he sostenido y sostengo que la llamada eyaculación precoz es un fenómeno propio del coito heterosexual, porque en el coito homosexual casi no existe. Y puedo dar ejemplos, no se trata en este momento de eso, pero que es muy común en el coito heterosexual. Una posible explicación, hay por lo menos 5 explicaciones, pero una posible explicación es esta. Por ejemplo, lo que acabas de decir, ¿no es cierto? ¿Ya? Es el alma mater, ¿no es cierto? La madre nutricia, ¿no? ¿No? Que me acoge, que me alimente, etc. Pero esta misma madre, en una visión frontal, ¿no? Tiene claro esta parte, que es la parte del nutrimento. Pero luego tiene la vulva, tiene, digamos, ¿no? La genitalidad. Entonces, el varón que se acerca ya a esta, ¿no? En realidad se acerca a una madre sustituta, ¿no? Y el problema, decía yo, es que no puede resolver pues esta vinculación incestuosa, ¿no? Entonces una manera de, como dirían en gallística, de resolver cuanto antes el pleito es eyaculando precozmente, porque va él a volver al lugar por donde vino, y encima tiene aquí, claro, ¿no? Los 2 pechos, etcétera. Entonces es una situación muy tensa. Sí. Tanto es así, que esto ha sido observado, y también tú lo has observado, por supuesto, que cuando se le indica, por ejemplo, simplemente que no tenga esta copulación, ¿no? De estar sobre ella, sino que se ponga detrás de ella, ¿no? Baja el asunto, porque entonces ya no ve esta frontalidad tetal, sí. No, ya no hay esta confrontación, ¿no? Entonces, digo que es curioso, ¿no? Sí. Entre varones no existe. ¿Y por qué, digamos, en el coito heterosexual yo creo que hay un recuerdo muy vivo, digamos, que vuelve, digamos, a actualizar pues la escena primaria? Sí, efectivamente. Eso significa que la vida sexual tiene pues 2 momentos. Un primer momento pregenital y un segundo momento que es la genitalidad, que es el escoger pareja, digamos, ¿no? Pero todo lo que pase en la genitalidad va a tener a lo mejor causas, razones que expliquen lo que está pasando ahora,
en la etapa pregenital, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser que el varón tema, y ese es uno de los grandes temores que puede tener, que lo castren, ¿no? En soledad, en grupos, en sociedades que son falocéntricas, esto aparece con mucha frecuencia, la angustia de castración, la llaman, ¿no? Y que tiene que ver con problemas de impotencia, etcétera, porque la madre se puede transformar fácilmente en alguien o que acepte o que reciba o que rechace. Y ahí ya hay dificultades. Entonces, las dificultades que se den en la etapa pregenital... ¿Esta forma parte del motivo folclórico de la vagina dental? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Exactamente. Y que se arrastra ya, no solo... Bueno, viene de la madre, pero se arrastra ya hacia la relación de pareja, ¿no? Ahora, fíjate tú, para que veas tú que todo esto está muy genitalizado. Desde hace ya algunos años, ¿no? Es común ver a las mujeres con modificación labial, con labios, ¿no? Se inyectan, unos labios grandes, carnosos, jugosos, aparentemente todo eso. El zoólogo Desmond Morris ha sostenido, en una hipótesis que me parece muy interesante, ha sostenido que es una duplicación de los labios vulvares. Vulva, sí. Claro. Entonces, pero entonces hay toda una tendencia a una genitalización, sí, simplemente para despertar más al macho de la especie. Piénsalo entonces en términos de que esa oralidad de lactar la leche, de abrazar el seno, de mordisquearlo, de chuparlo, etcétera, se puede trasladar luego a la genitalidad también. Entonces hay una cierta nostalgia de la oralidad en la genitalidad, ¿no? Y la vulva puede ser una forma, un espacio que recuerde de alguna manera, ¿no?, el seno materno, como lo puede ser también las nalgas, que recuerden también el seno materno. Entonces... Pero con una adición ahí, ¿no? que la gente pasa por alto, tal vez por falta de información. Porque yo pregunto a veces, ¿por qué, al menos entre nosotros, ¿no?, atraen, ¿no?, las grandes nalgamentas, ¿no? ¿Por qué, digamos, la visión de un culo así imponente es una visión así, ¿no?, realmente estupefaciente para muchos hombres, ¿no? Sí. Pero nadie me da, aparte de darme las razones consabidas de carácter erótico, pero nadie, bueno, tal vez por falta de información, me indica que desde tiempo inmemorial la mostración del culo desnudo, particularmente la mostración del culo femenino desnudo, sirve para alejar el mal de ojo. Es un elemento alejador de la desgracia. Y que la visión, como dice muy bien Fellini, ¿no?, porque Fellini tenía la costumbre de ir a visitar todas las mañanas a una dama cuarentona, pero muy bien conservada, y que tenía, dice, un lindo trasero. Entonces iba y se quedaba un minuto contemplando ese trasero. Cuando le preguntaron por qué hacía eso todos los días, decía, pues, pero que eso era, pues, como, digamos, un sol, ¿no? Porque sin una visión así era, pues, como un día de labor, pero sin sol, sin alegría, ¿no? Era una especie de golpe vitamínico. Y no estaba bromeando, ¿no? Esto lo ha contado José Luis de Villayonga, que era muy amigo de Fellini, y entonces ya le parecía, no, era una cosa así de cajón. Y acá en el pueblo es muy difundido, digamos, de que la tenencia de una consorte con gran nalgamenta es una garantía de que no te va a ocurrir desgracias, ¿no? O sea, no, eso es anterior a toda esa fabulación ya erótica, ¿no? Me parece que es anterior, ¿no? O quizá las cosas eróticas cobran un significado cultural en función de lo religioso, en función de las creencias. Claro, porque yo decía que es anterior, yo te decía que es anterior porque la creencia en el mal de ojo es anterior, pues es prehistórica. Claro. Entonces, claro, si un gran trasero me va a proteger del mal, entonces pues me tengo que conseguir un gran trasero, ¿no? Claro. Pero ya la gente ahora no ve esa relación. Ahora, habría que ver ahí qué sucede en el vínculo mujer-hombre en relación, por ejemplo, con las zonas sexuales determinadas. Sí.
Es decir, cómo se siente la mujer del gran trasero frente al hombre que admira su trasero. Entonces hay pues una suerte de intercambio. Yo creo que eso se satura también de elementos culturales, sociales. La mujer latina, por ejemplo, se caracteriza por tener un cuerpo más bien opulento, a diferencia de la nórdica. Te das cuenta que es más bien delgada, ¿no? Entonces hay factores culturales que operan en eso, ¿no? Que creo que muestran cuánto de lo que nosotros hacemos y pensamos y creemos está saturado de cosas así, especialmente las que se refieren al cuerpo, además. Hay una cita muy interesante del filósofo y también economista Stuart Mill, ¿no? Sí. Que fue pues un personaje importante del siglo XIX. Y voy a leerlo porque creo que merece un comentario de tu parte. Dice, él tiene un libro pues, que se titula La servidumbre o la sujeción de las mujeres, ¿no? Famoso libro. Y ahí dice, podemos aseverar, sin temor a equivocarnos, que el conocimiento que los hombres pueden tener de las mujeres, de lo que ellas han sido y son, aunque no de lo que pueden llegar a ser, es terriblemente imperfecto y superficial. Y siempre lo será mientras las mismas mujeres no hayan dicho todo lo que tienen que decir. Bueno, yo creo que desgraciadamente esto sigue siendo cierto. ¿Qué opinas tú? Absolutamente. ¿Y a qué se debe este desconocimiento? Porque es un desconocimiento abismal, ¿eh? Sí. Y a otra cosa, que se ha venido a complicar desde que a principios de la década de 1980 se descubrió que el cerebro femenino es anatómicamente distinto del cerebro masculino y que tiene más interconexiones en el cuerpo cabelloso, etcétera, ¿no? De modo que hay una mayor interrelación y mayor integración. Sí. Entonces la mujer es menos, tiende menos a la esquizofrenia y el hombre tiende más a ser separador, la mujer es más integrada, etcétera. Ahora, esto de acá que me parece sensacional, no facilita la comunicación entre los dos, sino la dificulta. ¿Por qué el hombre que se siente más libre no acepta a la mujer más libre? Sería la idea. ¿Por qué el hombre que se siente más completo, ¿no? tiende a rechazar a la mujer en su completud? ¿Por qué se ha negado tanto a la mujer? Después del siguiente corte y último corte, el doctor Herrera expondrá eso. Este es el último segmento de una conversación muy interesante con el psicoanalista Luis Herrera Abad. Bueno, tú decías que ¿por qué un hombre libre no acepta plenamente a una mujer igualmente libre? ¿Quedaste en desarrollar esta idea? Bueno, hay un mito muy conocido, que es el mito, es Platón quien lo cuenta, pero citando a Aristófanes, que es el mito de los andróginos, ¿no? Se separan y después tienden constantemente hombre y mujer a unirse, digamos, ¿no? Yo creo que esa unión Aristófanes no la plantea como que es la suma de un hombre y una mujer, sino que al unirse conforman una totalidad distinta. Así es. Ya no es él el que estaba separado, ¿no? Ni es ella la que estaba separada, sino conforman una unidad. Ahora, sabemos también que Freud decía, nunca el ser humano estuvo más desvalido que cuando amó, especialmente en la relación de pareja. Nunca hay más conflicto en su vida que cuando ama en la relación de pareja. Christofferson decía, no sé si tú compartes esta idea, que basta amar para dejar de ser libre. Eso también lo dice Propercio. ¿Tú crees que es así? Yo lo que creo es que hay una renuncia, de alguna manera, a aspectos tuyos que funcionaron, ¿no? Sueltos, si se puede decir así, cuando no tenías a la pareja. Cuando tienes la pareja, ya hay consideraciones, intercambios, acuerdos, reconocimientos mutuos que entran a funcionar en ese momento. Concesiones. Y que son, además, causas también de conflictos, por cierto. ¿No? Sin conflicto, además, no hay ajuste en la pareja. Entonces es mentira cuando dicen, yo te voy a aceptar tal como eres, no así, ¿no? Sin modificación.
¿Eso ahí es completamente verbal? No, claro que sí es completamente verbal. Yo lo que creo es que, más bien, yo lo que voy a hacer es intentar establecer contigo un acuerdo para el cual tenemos que compartir, ceder, como en todo acuerdo, ¿no? En tales aspectos, desarrollar... En la terminología castrense sería, o en la terminología diplomática, un pacto de no agresión. Un pacto... Algo así, pues. Claro, también. Claro. También. Es que donde hay amor hay agresión. Así es, Sí, exactamente. entonces, y el pacto de no agresión es un pacto de no agresión mortal en primer lugar, o no agresión pues física tampoco, o no agresión humillante, en fin, ¿no? Los límites son bien difíciles establecerlos, por cierto. Yo en programas anteriores, justamente en una miscelánea, hablaba del hecho, que está perfectamente documentado, ¿no? De que hay especies en las que existe solamente la agresión, sin lo que llamamos de una manera muy general el odio o el ánimo vinculante, ¿no? El ánimo de la relación con el otro. Pero en cualquier especie, sobre todo en la nuestra, donde existe el amor, no existe solo, sino siempre con la agresión. Claro. Es que no hay amor que no tenga también la contraparte, que es el odio, la cólera. Son las dos cosas. Nosotros no somos solo amor, claro, ¿no? Tampoco somos solo odio. Somos la mezcla de las dos cosas. Depende de cómo balanceamos la química, ¿no? De ese acuerdo entre uno y otro aspecto, ¿no? Ahora, ¿tú crees que, y esto sí se ha discutido, y es un punto interesante, si no me equivoco, el biógrafo Emil Ludwig decía que uno puede considerar, desde el punto de vista de la moral o de la dignidad humana, o en fin, que el odio es impropio y que no debemos acogerlo. Pero decía, hay personas que solo fructifican por el odio. En cambio, hay personas que jamás podrán fructificar. Nadie puede fructificar, por ejemplo, por la envidia. Pero el odio puede ser creador. Y yo citaba a este propósito, ¿no? Un ensayo de famoso escritor francés, Emilio Zola, sí, titulado Mis odios. Y él dice y confiesa, si hoy valgo algo es porque estoy solo y porque odio. Y la hago de la lista de las cosas que odia. ¿Tú crees que hay gente que fructifica por el odio? Sí, yo creo que esta cita que tú haces, a mí me parece que es un poco exagerada, yo no la comparto del todo, ¿no? Yo sí creo que todos en nuestra vida tendemos a amar y a odiar también. O sea que también tenemos gente que no nos gusta y que no nos cae bien y que no le tenemos... Ahora, yo diferenciaría ahí tenerle una cólera a alguien o una antipatía a alguien a odiarlo, ¿no? No, pero yo te mencionaba esto, yo te mencionaba esto porque el odio siempre se suele tomar en mala parte. Sí, por eso. Pero es así, pues tampoco. Por eso, no, si se trata de alguien que me enferma cada vez que lo veo, lo odio terriblemente... Eso ya es un poco más difícil, existe. Federico Mora, hablando de Manuel González Prada, a quien conoció, sí, dice, Prada amaba por encima de todo el odio. Sí. Y bueno, y es una figura nacional. Es cierto. Entonces, por eso te digo yo, si hay también... Es que es innegable que existe el odio. Claro. Es innegable que existe el odio. Ahora, nosotros llegamos a acuerdos para poder convivir. De lo contrario, nos matamos. Ajá. Ese es el otro asunto. Nos matamos. Me acuerdo que Freud citaba esta, a su vez, cita, me parece que es de Schopenhauer, de los armadillos, ¿no? De los puercoespines, que en el invierno, para poder sobrevivir en los países fríos, se tienden a acercar. Yeah. Pero al acercarse, instintivamente sacan las púas, entonces se rechazan. Yeah. El frío los vuelve a unir y se rechazan de nuevo hasta que llega un momento en el cual las púas calzan y no se tocan y logran sobrevivir el invierno. Yeah. Y dice, los seres humanos hacemos un poco eso. Tenemos que llegar a acuerdos para poder sobrevivir como seres humanos, como especie, etcétera, ¿no? Sin llegar a herirnos, sin llegar a matarnos entre nosotros. Que es una de las cosas que siempre está latiendo, digamos, en... Ahora, yo he sostenido y sostengo que los casos de parejas
de parejas, y me refiero concretamente a las parejas heterosexuales, maritales o no, hay una relación también estrecha entre el grado de soportabilidad de cada uno de los integrantes de la pareja. Entonces hay personas que normalmente pueden soportar al otro 2 o 3 horas y otros pueden estar 8 horas, ¿no? Entonces también eso, ¿no? Digamos, ¿cuánto tiempo puede estar con el otro? Ahora, ¿cuánto tiempo puede estar con el otro continuamente? No, continuamente quiere decir cara a cara, ¿no? Sí, eso es otra cosa. Es otra cosa. Ya. Ahora, digamos que habrá pues que tomarse los recreos y habrá que, cada uno deberá conservar también sus propias cosas para desarrollarlas, etcétera. Pero me parece que la situación que tú planteas es difícil. Difícil. Es bien difícil. No diría difícil, solamente bien difícil. Entonces lo que han propuesto algunas feministas es vivir en casas separadas. Ya no está en dormitorios separados, que es lo menos que se puede hacer. Imagínate, junto a eso, la cantidad de parejas que se meten en la misma cama y están en el mismo cuarto. O sea, ya ese es un comienzo de desarmonía, porque puede tolerar aquí al compadre o a la comadre 2 o 3 meses, ¿no? Pero después, pues, que se largue. Bueno, entonces me están indicando que debemos ya concluir. Okay. De modo que agradecemos muy sinceramente a nuestro ilustre invitado, y con ustedes será hasta el programa siguiente.